Viajé 3 días enteros para ver a mi nieto. Y mi hijo me dijo, era broma, ya fue la fiesta. Esas palabras me salen como cristales rotos de la garganta, como si cada sílaba fuera un pedazo de mi alma que se desmorona. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Marisela Jiménez Herrera. Tengo 63 años y vivo en un pequeño departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores, en el corazón de Ciudad de México. Las paredes están manchadas de humedad, pero las he llenado de fotografías de mi familia, fotos donde todos sonríen, fotos que ahora me duelen como puñaladas. Hace exactamente una semana, estaba sentada en mi silla de plástico verde, la única que me queda de los muebles buenos, tomando mi café de olla en una taza desportillada, cuando sonó mi teléfono. Era Arturo, mi hijo de 35 años, el que vive en Guadalajara con su esposa Jimena y mi nieto Emiliano. «Mamá, ¿cómo estás?», me dijo con esa voz que usa cuando necesita algo. «Bien, mijo. Aquí nomás, viendo mis novelas. Te llamo porque el próximo fin de semana es el cumpleaños de Emiliano. Va a cumplir 8 años. ¿Te acuerdas?». El corazón se me aceleró como motor viejo. Claro que me acordaba. Había estado contando los días desde marzo. Tenía el regalo escondido en mi closet. Un dinosaurio de peluche verde que me costó 2 semanas de la pensión. Lo había envuelto con papel celofán y un moñito rojo que guardé de la Navidad pasada. «Sí, mijo. ¿Van a hacer fiesta?». «Ajá. Una fiesta bonita. Emiliano preguntó por ti ayer», dijo. «¿Abuela Marisela va a venir a soplar las velas conmigo?». Se me nublaron los ojos. Hacía 8 meses que no veía a mi nieto. La última vez fue por videollamada. Pero se cortó después de 3 minutos porque estaban ocupados viendo una película. Desde entonces, solo eran mensajes de texto esporádicos y fotos que Jimena subía a Facebook donde yo veía a Emiliano creciendo desde la distancia. «¿De verdad preguntó por mí?», le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Claro, mamá. Eres su abuela favorita». Su abuela favorita. Esas palabras me llenaron el pecho de algo parecido a la felicidad. Como cuando encontrás 20 pesos en el bolsillo de un pantalón viejo. «¿Y cuándo es la fiesta, mijo?». «Este sábado. En la tarde. Como a las 4. Miré mi calendario de pared, ese que me regalan en la farmacia cada año. Estábamos martes. Eso me daba 4 días para planear el viaje más importante de mi vida. «Está bien, mijo. Voy a estar ahí». «¿En serio? ¿No está muy lejos para ti?». «Para mi nieto, no hay distancia que me detenga». Cuando colgué, me quedé sentada en la cocina, abrazando el teléfono. Por primera vez en meses, me sentía necesaria, útil, como si mi existencia tuviera un propósito más allá de esperar la pensión de 2.400 pesos que me llega cada 2 meses y ver repeticiones de María la del barrio. Esa misma tarde, caminé hasta la joyería de don Raúl, a 3 cuadras de mi casa. Saqué de mi bolsa un pequeño sobre de tela donde guardaba mis últimos tesoros. Unos aretes de oro de 14 quilates que me regaló mi difunto esposo Roberto el día de nuestra boda, hace 38 años. Los únicos que no había vendido todavía. «¿Cuánto me da por estos, don Raúl?», le pregunté sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. El hombre los examinó con su lupa. «Están bonitos, doña Marisela. Le puedo dar 1.800 pesos». 1.800 pesos. Exactamente lo que costaba el boleto de ida a Guadalajara, más algo para el regalo y la comida del viaje. «Deme 1.500 y quedamos». Hecho. Al salir de ahí con los billetes en la mano, sentí algo raro en el pecho, como si hubiera vendido un pedacito de Roberto. Pero luego pensé en la cara de Emiliano al verme llegar a su fiesta, y el dolor se volvió esperanza. Los siguientes 3 días los pasé preparándome como si fuera a una audiencia con el Papa. Lavé mi vestido azul marino, el que uso para las ocasiones especiales. Planché mi rebozo de Santa María. Empaqué en mi maleta de cuero café, la misma que usé para mi luna de miel en Acapulco. Todo lo que pensé que podría necesitar. El dinosaurio envuelto, 2 frascos de dulces de tamarindo que hice especialmente para Emiliano, una blusa extra por si hacía frío,
y la fotografía enmarcada donde salgo cargando a Arturo, cuando tenía la misma edad que tiene ahora mi nieto. El viernes a las 5 de la mañana, salí de mi casa rumbo a la terminal de autobuses de Tasqueña. El cielo todavía estaba oscuro y las calles olían a humedad y pan dulce de las panaderías que empezaban a abrir. Llevaba mi maleta en una mano y en la otra, mi bolsa con los sándwiches de jamón que preparé para el camino. El autobús a Guadalajara tardaba 8 horas. 8 horas sentada en un asiento que me lastimaba la espalda, viendo cómo el paisaje de la ciudad se transformaba en montañas, en pueblos, en carreteras infinitas. Pero cada kilómetro que me acercaba a mi nieto me hacía sentir más viva. Durante todo el viaje, no pude dejar de imaginar el momento. Emiliano corriendo hacia mí con los brazos abiertos, yo levantándolo del suelo y dándole vueltas como hacía cuando era más pequeño, sus manitas aferradas a mi cuello, su risita de niño feliz, los dos soplando las velas juntos. Llegué a Guadalajara el sábado a las 2 de la tarde. Todavía tenía 2 horas antes de la fiesta. Tomé un taxi hasta la casa de Arturo en una colonia residencial, donde todas las casas se ven iguales, con jardines perfectos y carros nuevos en los garajes. Me bajé del taxi, acomodé mi vestido, cargué mi maleta y caminé hacia la puerta principal. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Toqué el timbre 2 veces. La puerta se abrió. Y ahí estaba Arturo, con el cabello despeinado, shorts deportivos y el celular en la mano. Me vio y su cara cambió, como si hubiera visto un fantasma. Pero no un fantasma querido, un fantasma molesto. ¿Qué haces aquí, mamá? Esas 4 palabras me cayeron como una cubeta de agua helada. ¿Qué haces aquí, mamá? No era un saludo. Era un reproche. Como si mi presencia fuera una molestia. Un error de cálculo que él no había contemplado en sus planes perfectos. «Vine para la fiesta de Emiliano, mijo», le dije, tratando de mantener la sonrisa que había estado practicando durante todo el viaje. «Me dijiste que era hoy, a las 4 de la tarde». Arturo se quedó parado en el marco de la puerta, sin invitarme a pasar. Detrás de él, escuché la televisión prendida y voces de niños jugando. Su casa olía a limpio, a esos aromatizantes caros que venden en los supermercados de las zonas bonitas. Todo lo contrario a mi departamento que huele a humedad y comida recalentada. ¿No pensaste que era una broma?, me dijo. Y luego soltó una carcajada. Pero no era una risa alegre. Era de esas risas secas, cortantes, que escupen desprecio. La fiesta fue ayer, mamá. Solo era para los compañeros del colegio y la familia cercana. Las palabras me entraron como vidrios rotos. Fue ayer, solo para la familia cercana. ¿Y yo qué era? ¿Un mueble viejo? ¿Una visita indeseada? ¿Cómo que fue ayer?, le pregunté, sintiendo cómo la voz se me quebraba. Arturo, yo viajé 3 días para estar aquí. Vendí mis aretes, los aretes de tu papá. Nadie te pidió que vinieras, mamá, me contestó, sin siquiera mirarme a los ojos. Tenía la vista fija en el celular, como si fuera más importante que mi cara destruida. Siempre dramatizas todo. Y la próxima vez avisa antes de llegar. No te aparezcas así como si aún vivieras aquí. Me quedé ahí parada, con mi maleta en una mano y mi bolsa en la otra, sintiendo cómo el mundo se me desplomaba pedazo por pedazo. Las rodillas me temblaron. El aire se me hizo espeso, como si respirara agua en lugar de oxígeno. Era como estar en un túnel donde el sonido llegaba distorsionado y la luz se hacía cada vez más pequeña. En ese momento, por detrás de Arturo, apareció mi nieto, Emiliano, mi pequeño tesoro. Traía puesta una corona de cartón dorada que decía «cumpleañero» y una camiseta nueva de los Avengers. Sus ojos negros, iguales a los míos, me vieron durante 2 segundos. «¡Emiliano!», le grité, agachándome para estar a su altura. «¡Mi nieto hermoso! ¡Feliz cumpleaños!». Pero él no corrió hacia mí. No me dio un abrazo. Ni siquiera me sonrió. Simplemente me miró como si fuera una desconocida y siguió corriendo hacia el patio trasero, donde se escuchaba música y risas de otros niños. Ni un «hola, abuela», ni un «qué bueno que viniste». Nada. Me quedé agachada, con los brazos extendidos hacia la nada,
sintiéndome como la mujer más ridícula del mundo. Una vieja tonta que había confundido el amor con la obligación, que había creído que las palabras dulces por teléfono significaban algo real. «Oye, ¿quién es?», escuché una voz de mujer desde adentro. Era Jimena, mi nuera. Salió secándose las manos con un trapo de cocina, vestida con jeans de marca y una blusa blanca que probablemente costaba más que mi renta de 2 meses. «Es mi mamá», le dijo Arturo como si estuviera disculpándose por una mancha en la alfombra. Se apareció sin avisar. «Ay, no», dijo Jimena, y su cara se transformó en una mueca de fastidio mal disimulado. «Hola, doña Marisela. No sabíamos que venía. La fiesta ya terminó. Doña Marisela. Ni siquiera suegra o abuela de Emiliano. Como si fuera la empleada doméstica que llega en mal momento. Disculpen», logré decir, enderezándome lentamente porque la espalda me dolía horrores después del viaje. Arturo me habló el martes y me dijo que la fiesta era hoy sábado. Yo pensé, «No, no, no», me interrumpió Jimena, moviendo la cabeza con esa paciencia exagerada que usan los adultos con los niños tontos. La fiesta familiar fue ayer viernes. Hoy solo vinieron 2 amiguitos de la escuela, pero ya se fueron. Ya todo terminó. Pero yo... Intenté explicar, pero Arturo me cortó. «Mira, mamá, ya estás aquí. Puedes quedarte esta noche, pero mañana temprano te regresas. ¿Sí? Emiliano tiene clases de karate y nosotros tenemos planes. Puedes quedarte esta noche», como si me estuviera haciendo un favor enorme, como si dormir una noche en la casa que ayudé a pagar fuera una limosna que debía agradecer de rodillas. «¿Dónde voy a dormir?», pregunté, porque ya había notado que en la sala no había lugar para mí. Todo estaba perfecto, ordenado, sin espacio para una vieja con maleta que llegaba a molestar. «En el cuarto de servicio», dijo Jimena. «Ahí hay una cama. No está muy cómoda, pero es solo una noche, ¿verdad? El cuarto de servicio, donde guardaban las escobas, los detergentes y las cosas que ya no usaban. Ahí era donde yo, la abuela de Emiliano, la madre de Arturo, la mujer que se había sacrificado 20 años criando a ese hijo malagradecido, iba a pasar la noche». «Está bien», dije, porque ¿qué más podía decir? Porque cuando estás quebrada por dentro, ya no tienes fuerzas para pelear. Jimena me llevó hasta el fondo de la casa, pasando por la cocina donde había restos de una fiesta que yo no había vivido. Platos sucios con pedazos de pastel, globos desinflados, servilletas arrugadas. En el refrigerador vi fotos nuevas de Emiliano soplando las velas, rodeado de niños sonrientes y adultos que no eran yo. El cuarto de servicio era exactamente lo que esperaba. Un colchón viejo y manchado sobre una base de metal oxidado. Una ventana pequeña que daba al tanque de gas. Cajas de cartón apiladas hasta el techo con cosas que ya no servían. El aire olía a humedad y cloro. «Aquí hay sábanas limpias», me dijo Jimena, señalando una pila sobre una silla de plástico rota. «Y el baño de visitas está al lado. Trate de no hacer mucho ruido porque Emiliano ya se va a dormir». Cuando se fue y cerró la puerta, me senté en la orilla del colchón y saqué el dinosaurio de peluche de mi maleta. Lo desenvolví lentamente, tocando el moñito rojo que había guardado con tanto cariño. Era un dinosaurio verde con ojos grandes y una sonrisa bordada. En el pecho tenía un corazón que decía, «Te amo mucho». Lo abracé contra mi pecho y por primera vez en todo el día, lloré. Lloré sin ruido, mordiendo mi rebozo para que no me escucharan. Lloré por los 1,500 pesos que gasté en el viaje. Lloré por los aretes de Roberto que ya nunca iba a recuperar. Lloré por mi nieto que me había visto como a una extraña. Lloré por mi hijo que me trataba como a una carga molesta. Pero sobre todo, lloré por mí, por la mujer que había sido tan tonta de creer que el amor se podía comprar con sacrificios. Por la abuela que había viajado 3 días para abrazar a un nieto que ni siquiera sabía su nombre. Afuera, en el patio, escuché risas. Arturo estaba platicando con alguien por teléfono. «Sí, güey, mi mamá se apareció sin avisar. No sé qué tiene en la cabeza. Ya está grande, ¿no? Debería estar pensando en meterse a un asilo, no en andar de arrastrada por todo el país». Sus palabras me llegaron como puñaladas. Arrastrada. Eso era lo que pensaba de mí. Una vieja arrastrada que no sabía cuándo sobrar. Esa noche no pude dormir ni 1 hora seguida.
El colchón tenía resortes que se me clavaban en las costillas, y cada vez que me movía, hacía un ruido como de metal oxidado que me daba pena porque pensaba que iba a despertar a toda la casa. Pero lo que más me dolía no era la incomodidad física, era darme cuenta de que nadie me había preguntado si tenía hambre, si necesitaba algo, si estaba bien después del viaje. A las 9 de la noche escuché que alguien gritó: «¡La cena está lista!». Esperé unos minutos, pensando que tal vez vendrían a avisarme, pero nadie vino. Me quedé sentada en la orilla del colchón, escuchando el ruido de platos y cubiertos, risas, conversaciones que no me incluían. Olía a pollo rostizado y frijoles refritos. Mi estómago gruñía porque lo único que había comido en todo el día eran los sándwiches secos del camión. Como a las 10, cuando ya todo había quedado en silencio, salí del cuarto de servicio y fui hacia la cocina. Con mucho cuidado, para no hacer ruido, abrí el refrigerador. Había sobras del pollo, pero estaban en un refractario tapado con papel aluminio que tenía escrito «Para mañana, no tocar». Encontré un pedazo de pan de caja, medio duro, y un poquito de mermelada de fresa en un frasco casi vacío. Me senté en la mesa de la cocina a comer mi pan con mermelada, sintiendo como una ladrona en mi propia familia. Cada mordida me sabía a humillación, pero el hambre era más fuerte que el orgullo. Mientras comía, vi por la ventana que en el patio trasero había globos desinflados tirados en el pasto y platos de papel sucios. En una esquina estaba la piñata rota, un Superman de colores brillantes que había derramado sus dulces por todo el suelo. Imaginé a Emiliano riéndose mientras le pegaba con el palo, rodeado de otros niños que gritaban de emoción, una fiesta completa que había pasado sin mí. En el refrigerador, pegadas con imanes, había fotos nuevas de ayer. Emiliano con su corona de cumpleaños, Arturo cargándolo, Jimena besándole la frente. Una foto donde todos los invitados cantaban las mañanitas. Otra donde mi nieto partía el pastel, que era de Bob Esponja, su caricatura favorita. En ninguna foto faltaba alguien. En todas se veían completos, felices, perfectos, sin mí. Regresé al cuarto de servicio y me acosté vestida, abrazando el dinosaurio de peluche. Tenía los ojos secos ya, como si mi cuerpo hubiera decidido que las lágrimas eran un lujo que ya no me podía permitir. La madrugada fue eterna. Escuché cuando Jimena y Arturo se fueron a dormir, cuando cerraron su puerta con seguro, cuando pusieron el aire acondicionado que llegaba hasta mi cuarto, como un susurro de vida cómoda que yo no merecía compartir. Como a las 3 de la mañana, me levanté para ir al baño. Caminé descalza por el pasillo, tratando de no pisar fuerte. Cuando pasé por la sala, vi que habían dejado olvidado el celular de Jimena sobre la mesa de centro. La pantalla se iluminó con una notificación de WhatsApp. No quería ver. De verdad que no quería. Pero algo más fuerte que mi educación me hizo acercarme. Era un grupo que se llamaba Familia Jiménez. Vi los nombres. Estaban Arturo, Jimena, la mamá de Jimena, los hermanos de Arturo, hasta mis otros nietos que viven en Tijuana. Todos menos yo. Los últimos mensajes eran de ayer. Jimena: «Ya llegó la señora Marisela». Arturo: «No manches, pensé que se iba a quedar en su casa». Hermana de Arturo: «¿No le dijiste que era broma lo de la fiesta?». Arturo: «Sí, pero no me creyó. Ya saben cómo es de dramática». Mamá de Jimena: «Ay, qué pena. ¿Y ya se va mañana?». Jimena: «Eso espero. Emiliano ni la pela y ya me da cosa verla ahí toda triste». Leí esos mensajes 3 veces, como si mi cerebro se negara a procesar lo que estaba viendo. No solo habían planeado excluirme de la fiesta, también se burlaban de mí en sus mensajes. Me trataban como a una carga, como a un problema que había que resolver lo más rápido posible. Ya saben cómo es de dramática. Emiliano ni la pela. Ya me da cosa verla ahí toda triste. Regresé al cuarto de servicio con las piernas temblando. Me acosté boca arriba, mirando al techo manchado de humedad, y por primera vez en mi vida sentí algo parecido al odio, no hacia ellos, hacia mí misma, por ser tan pendeja, por creer que los sacrificios se convertían en amor, por pensar que dar todo significaba recibir algo. El domingo amaneció gris, con ese clima de Ciudad de México que parece triste desde temprano. Escuché que Arturo se levantó como a las 8,
pero no vino a buscarme. A las 9, Jimena empezó a hacer ruido en la cocina, preparando el desayuno para su familia perfecta. Yo me quedé en el cuarto hasta las 10, esperando que alguien tocara la puerta para invitarme a desayunar, pero nadie lo hizo. Finalmente salí, ya bañada y vestida con mi ropa limpia, cargando mi maleta. Encontré a Arturo sentado en la mesa del comedor, comiendo huevos rancheros y leyendo noticias en su celular. Emiliano estaba a su lado, con un plato de hot cakes y un vaso de chocolate que tenía dibujitos de Pokémon. «Buenos días», dije. «Buenos días, mamá», me contestó Arturo sin levantar la vista del teléfono. «¿Ya te vas? ¿Ya te vas?», como si hubiera estado estorbando desde el momento en que llegué, como si mi partida fuera un alivio para todos. «Sí, mijo. Mi camión sale a las 12. Está bien. Jimena te empacó algo para el camino». Jimena salió de la cocina con una bolsa de plástico del Walmart. Adentro había 2 sándwiches envueltos en servilletas y una botella de agua. «Aquí tiene, doña Marisela, para que no gaste en la terminal». Me entregó la bolsa con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo. Una sonrisa que decía, «Qué buena soy», pero que en los ojos gritaba, «Lárgate ya». «Gracias, mija». Me acerqué a Emiliano, que estaba concentrado en sus hot cakes como si fueran la cosa más interesante del mundo. «Mi nieto hermoso», le dije, agachándome para quedar a su altura. «Ya me voy. ¿Me das un abrazo?». Emiliano levantó la vista por primera vez desde que llegué. Sus ojos negros, que eran iguales a los míos, me miraron con una indiferencia que me partió el alma. «No puedo, abuela. Mamá dice que no abrace a personas que no conozco bien». Personas que no conozco bien. Su propia abuela era una persona que no conocía bien. «Pero soy tu abuela, mi amor. La mamá de tu papá». «Sí, ya sé. Pero casi nunca vienes. Casi nunca vienes». Como si fuera mi culpa. Como si no hubiera intentado visitarlos cientos de veces, solo para que me dijeran que estaban ocupados, que era mal momento, que mejor otro día. «Bueno, mijo», le dije, tragándome el nudo que tenía en la garganta. «Te traje algo». Saqué el dinosaurio de peluche de mi bolsa. Lo había envuelto de nuevo, pero ya no se veía tan bonito. El papel celofán estaba arrugado y el moñito rojo se había deshecho durante la noche. «Es un dinosaurio. Para ti». Emiliano lo tomó sin emoción. Lo vio por 2 segundos y lo dejó sobre la mesa, al lado de su plato. «Gracias», dijo, pero sonó como cuando los niños dan las gracias porque los obligan, no porque lo sientan. «¿No lo vas a abrazar?», le pregunté. «Tiene un corazón que dice, te amo mucho». «Después. Ahorita estoy comiendo». «Después». Sabía que no había después. Sabía que ese dinosaurio iba a terminar en el fondo de un cajón, junto con otros regalos olvidados de parientes lejanos. Arturo se levantó de la mesa y me acompañó hasta la puerta. En el camino no dijimos nada. Cuando llegamos al jardín de enfrente, donde iba a esperar el taxi, finalmente habló. «Mamá, ya estás grande. Deberías pensar en cosas más prácticas que andar gastando dinero en viajes. Esos 1,500 pesos que gastaste los podrías haber usado para algo útil». «¿Cómo qué, mijo?» «No sé. Medicinas, comida, arreglos de tu casa. Cosas de viejos. Cosas de viejos». Como si a los 63 años ya no tuviera derecho a querer abrazar a mi nieto. Como si el amor fuera un lujo que las personas mayores no podían darse. El taxi llegó 5 minutos después. El chofer bajó a ayudarme con la maleta. Arturo se quedó parado en la banqueta, con las manos en los bolsillos. «Cuídate, mamá», me dijo cuando ya estaba subiendo al taxi. «Y la próxima vez avisa antes de venir. La próxima vez». Como si hubiera próxima vez después de esto. Como si no acabara de entender que ya no era bienvenida en la vida que ayudé a construir. El viaje de regreso fue el más largo de mi vida. 8 horas sentada en el mismo asiento del autobús. Pero ahora ya no era la mujer llena de ilusión que había salido de Ciudad de México 3 días antes. Era una mujer rota, vacía, que cargaba una maleta con ropa sucia y un corazón hecho pedazos. Durante las primeras 2 horas, traté de no pensar. Me concentré en el paisaje que pasaba por la ventana, en los pueblos pequeños donde la gente se subía y se bajaba con sus bolsas del mercado y sus niños dormidos en brazos.
Familias normales que probablemente sí celebraban los cumpleaños juntas, que sí se extrañaban cuando alguno viajaba lejos, pero mi mente no me dejaba en paz. Una y otra vez regresaban las imágenes. La cara de fastidio de Arturo al verme en su puerta, los ojos indiferentes de Emiliano, los mensajes del grupo de WhatsApp donde me llamaban dramática. Emiliano ni la pela. Esas palabras me dolían más que todas las demás juntas. En la terminal de Querétaro, durante una parada de 20 minutos, una señora mayor se sentó a mi lado. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado y cargaba una bolsa tejida llena de dulces caseros. ¿Va para el DF, señora?, me preguntó con esa amabilidad que solo tienen las personas que han vivido mucho. Sí, señora. Regreso a casa. ¿Y cómo le fue en su viaje? ¿Fue a ver familia? La pregunta simple me quebró por dentro. Me quedé callada unos segundos, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Fui a ver a mi nieto, logré decir. Era su cumpleaños. ¡Qué bonito! Seguro la recibieron con mucho cariño. No supe qué contestar. No podía decirle a esa extraña amable que mi propia familia me había tratado como a una molestia, que había viajado 3 días para que me dieran las sobras de su amor. Sí, mentí. Fue muy bonito. Los nietos son la alegría de los viejos, ¿verdad? Siguió platicando. Yo tengo 5. Y cada vez que voy a verlos es como si fuera Navidad. Se pelean por quién me va a abrazar primero. Se pelean por quién la va a abrazar primero. Yo no podía ni conseguir que mi único nieto en Guadalajara me viera a los ojos. Cuando llegué a la terminal de Tasqueña, eran las 9 de la noche. Ciudad de México me recibió con su aire contaminado, sus luces de neón y el ruido constante de carros y microbuses. Tomé el metro hasta la estación Doctores, cargando mi maleta como si pesara 100 kilos, aunque solo llevaba la misma ropa con la que había salido. Mi departamento me esperaba igual que siempre, pequeño, húmedo, silencioso, pero ahora se sentía diferente, como si hubiera crecido durante mi ausencia, como si las paredes se hubieran estirado para hacerme sentir más sola. Prendí el foco de la entrada, y el primer lugar donde puse los ojos fue en la mesa de la cocina, donde había dejado el sobre con el dinero que me sobró del viaje. 50 pesos. Eso era todo lo que me quedaba hasta la próxima quincena. Me senté en mi silla de plástico verde, y por primera vez desde que salí de Guadalajara, lloré con ganas. Lloré como no había llorado desde que se murió Roberto. Lloré hasta que se me acabaron las lágrimas y solo me quedaron esos sollozos secos que duelen en el pecho como tos de fumador. Al día siguiente, lunes, desperté con la cara hinchada y un dolor de cabeza que me martillaba las sienes. No tenía ganas de levantarme, pero el hambre me obligó a ir a la cocina. Abrí el refrigerador y me encontré con la realidad. Un huevo, medio jitomate ya medio pocho, una tortilla dura del viernes pasado y un pedacito de queso que olía raro. Preparé el huevo estrellado con el jitomate y me lo comí con la tortilla dura, sentada en la mesa donde tenía todas las fotos de mi familia. Arturo de bebé en mis brazos. Arturo el día de su graduación. Arturo el día de su boda. Con Jimena sonriendo y yo en mi vestido azul marino parada junto a ellos. Emiliano cuando nació, pequeñito y rosado, dormido en su cunita del hospital. Mientras masticaba mi desayuno triste, me quedé viendo esas fotos. En todas se veía felicidad. En todas parecíamos una familia de verdad. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿Cuándo había dejado de ser la mamá querida para convertirme en la carga molesta? Recordé cuando Arturo era chico y se enfermaba. Yo me quedaba despierta toda la noche, poniéndole trapos húmedos en la frente, dándole tecitos de manzanilla, cargándolo cuando tenía pesadillas. Nunca me quejé, nunca le dije que estaba cansada o que necesitaba dormir. Para mí, cuidarlo era lo más natural del mundo. Recordé cuando se fue a estudiar la preparatoria a una escuela cara, de esas que tienen uniformes elegantes y cobran colegiaturas que a mí me daban terror. Yo trabajaba en una fábrica de costura, 12 horas diarias, para poder pagar sus estudios. Llegaba a casa con los dedos hinchados de tanto picar tela. Pero cuando él me enseñaba sus calificaciones y me decía, «Gracias, mamá», todo el cansancio se me olvidaba. Recordé el día que me pidió dinero prestado para el enganche de su casa en Guadalajara. «Es una inversión, mamá», me había dicho. «Cuando la casa se valorice,
te regreso todo con intereses. Yo saqué los 50,000 pesos que tenía ahorrados de mi liquidación de la fábrica. Todo mi patrimonio. Se lo di sin pensarlo 2 veces, porque era para mi hijo, para que tuviera un futuro mejor. Los intereses nunca llegaron. El dinero nunca se devolvió. Y cuando le pregunté, me dijo, «Ay, mamá, esas son cosas entre familia. ¿No que me querías?» Sí, lo quería. Lo sigo queriendo. Pero ahora entendía que había una diferencia entre querer y permitir que te pisoteen en nombre del amor. Esa tarde sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. «Bueno, ¿es usted la señora Marisela Jiménez?» «Sí, ¿quién habla?» «Habla Carmen Rodríguez. Soy compañera de trabajo de su hijo Arturo. Él me dio su número porque necesitamos localizar a una persona para referencias laborales». Me extrañó la llamada, pero contesté que sí podía ayudar. «Mire, señora, el asunto es que su hijo ha estado pidiendo prestado dinero a varios compañeros de la oficina. Dice que es para una emergencia médica de usted, que necesita una operación urgente y no tiene para pagarla». Las palabras me cayeron como cubetazos de agua fría. Una operación urgente. Emergencia médica. «Señora, ¿está usted mal de salud?», siguió preguntando Carmen. «No, no, señora. Yo estoy bien. No tengo ninguna enfermedad». «Ah». Hubo un silencio incómodo. «Bueno, es que nos extrañó porque su hijo también nos contó que usted vive en una casa de ancianos muy cara y que él tiene que pagar la mensualidad. Por eso varios de nosotros le hemos prestado dinero. Casa de ancianos. Emergencia médica». Mi hijo estaba usando mi nombre para estafar a sus compañeros de trabajo. Estaba inventando mentiras sobre mi salud, sobre mi situación, para conseguir dinero que seguramente se gastaba en sus caprichos. «Señora Carmen», le dije, con la voz más tranquila que pude, «mi hijo le está mintiendo. Yo vivo en mi departamento, estoy sana, y no necesito ninguna operación. Y definitivamente no vivo en ninguna casa de ancianos». Hubo otro silencio largo. «Ay, Dios mío», susurró Carmen. «Entonces, ¿él nos está estafando?» «Me temo que sí, señora». Cuando colgué, me quedé sentada en mi silla, temblando de rabia. No solo me había humillado en su casa, no solo me había tratado como a una molestia, también estaba usando mi nombre para robar. Estaba enfermándome en historias falsas, metiéndome en un asilo imaginario, inventando cirugías que no existían, todo para sacarle dinero a personas inocentes. En ese momento algo cambió dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, aplastado por tanto dar sin recibir, tanto perdonar sin ser respetada, tanto amar sin ser valorada. Por primera vez en mi vida, sentí algo parecido a la dignidad despertándose en mi pecho, como una flama pequeña pero real. Tomé mi teléfono y marqué el número de Arturo. Sonó 4 veces antes de que contestara. «Bueno, mamá, ¿qué pasó?» «Arturo, necesito hablar contigo. Ahorita estoy ocupado. ¿No puede ser después?» «No, mijo, es importante. Acaba de hablarme una tal Carmen Rodríguez». Hubo un silencio que me confirmó todo. «No sé de qué hablas, mamá». «Sí sabes, Arturo. Sabes perfectamente de qué hablo. Le estás diciendo a tus compañeros que estoy enferma, que vivo en un asilo, que necesitas dinero para mis operaciones». «Mamá, yo voy a colgar, Arturo. Pero quiero que sepas algo. Se acabó. Se acabó que uses mi nombre para mentir. Se acabó que me trates como a una molestia. Y se acabó que yo permita todo esto sin decir nada. Mamá, estás exagerando». «No, mijo. Por primera vez en mi vida, no estoy exagerando. Por primera vez, estoy viendo las cosas como son». Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, con el corazón latiéndome tan fuerte que se escuchaba en el silencio de mi departamento. Había empezado algo. No sabía qué, pero había empezado. Esa noche dormí de un tirón por primera vez en semanas, como si mi cuerpo hubiera entendido que algo había cambiado, que ya no tenía que cargar con el peso de la culpa que no me correspondía. Desperté a las 6 de la mañana con una sensación rara en el pecho. No era felicidad, todavía no, pero tampoco era esa tristeza pesada que me había acompañado desde el viaje a Guadalajara. Era algo parecido a la calma. Me levanté, me bañé con agua fría porque el boiler llevaba 2 meses descompuesto, y me vestí con mi falda de mezclilla y mi blusa blanca de algodón.
la misma ropa que usaba para ir al mercado, pero ahora me sentía diferente usándola, como si fuera un uniforme para la nueva Marisela que estaba naciendo. Desayuné mi huevo de siempre, pero esta vez no lo acompañé mirando las fotos familiares. Las volteé todas hacia abajo. No quería ver caras sonrientes que me recordaran tiempos que tal vez nunca habían sido tan felices como yo pensaba. A las 9 en punto, tomé el metro rumbo a Polanco. Tenía que hacer algo que llevaba años posponiendo, algo que Arturo siempre me había dicho que no era necesario, que él se encargaba de todo, que para qué me complicaba la vida. Llegué al Banco Santander de la avenida Presidente Masaryk, un lugar elegante, con pisos de mármol y empleados vestidos de traje, que hablaban en voz baja como si estuvieran en una iglesia. Me senté en la sala de espera, entre ejecutivos que revisaban sus celulares y señoras bien vestidas que olían a perfumes caros. Cuando me tocó el turno, una muchacha joven me atendió detrás de un escritorio de cristal. «Buenos días, señora. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero abrir una cuenta de ahorros», le dije. «Solo mía, solo a mi nombre». «Perfecto. ¿Va a transferir dinero de alguna cuenta existente?» «No, mija. Voy a empezar desde cero». Llené todos los papeles con mi letra de primaria, esa que aprendí cuando las maestras pegaban con regla en los nudillos si no hacías las letras derechitas. Puse mi dirección, mi teléfono, mi fecha de nacimiento. 15 de abril de 1961. Firmé con el nombre completo que no había usado en años. Marisela Jiménez Herrera. No la mamá de Arturo. No la abuela de Emiliano. Marisela. Deposité los 50 pesos que me quedaban del viaje. Era ridículo, lo sabía. 50 pesos no eran nada. Pero cuando la cajera me entregó mi tarjeta nueva, brillante y azul, con mi nombre grabado en letras plateadas, sentí como si hubiera ganado la lotería. «Su cuenta está activada, señora Jiménez», me dijo. «¿Necesita algo más?» «Sí, mija. Quiero preguntar sobre los préstamos para personas de la tercera edad». Me explicó que había créditos especiales para jubilados, con tasas bajas y pagos flexibles. Nada del otro mundo, pero suficiente para cubrir emergencias o pequeños proyectos. Tomé todos los folletos y me los metí en mi bolsa como si fueran documentos importantes. Al salir del banco, caminé por Polanco sin rumbo fijo. Era martes en la mañana, y las calles estaban llenas de oficinistas tomando café en vasos de cartón, mujeres empujando carriolas de bebés que costaban más que mi renta de 6 meses, y ejecutivos hablando por teléfono en idiomas que no entendía. Me senté en una banca del Parque Lincoln, debajo de un árbol que daba buena sombra. Saqué mi celular y marqué un número que tenía guardado desde hace 2 años, pero que nunca había usado. «Bueno, ¿doña Elena?» Habla Marisela, la que conoció en el centro de salud. «Ay, Marisela, qué sorpresa. ¿Cómo está, vecina?» Elena Vargas era una mujer de mi edad que había conocido cuando las dos hacíamos fila para la consulta médica gratuita. Ella había enviudado 3 años antes que yo, pero a diferencia de mí, había decidido no volver a depender de nadie para ser feliz. Tenía un pequeño negocio de comida casera que manejaba desde su departamento en la Roma Norte. «Estoy bien, doña Elena. ¿Se acuerda que una vez me platicó de su negocio de comida?» «Claro. ¿Por qué? ¿Cree que me podría enseñar? Me gustaría empezar algo así». «Órale. ¿En serio?» «Claro que sí. ¿Cuándo quiere empezar? ¿Hoy mismo está muy pronto?» Elena se rió con esas carcajadas que solo se pueden dar cuando una mujer ha aprendido que la vida puede ser divertida después de los 60. «Para nada. Véngase a las 2. Le voy a enseñar a hacer mi especialidad, tamales oaxaqueños. Se venden como pan caliente en las oficinas». Colgué y me quedé sentada en la banca, viendo pasar la gente. Por primera vez en años, había hecho un plan que no incluía a mi familia. Había tomado una decisión solo para mí, pensando solo en lo que yo quería hacer. A las 2 en punto estaba tocando el timbre del departamento de Elena en un edificio viejo pero bien cuidado de la calle Orizaba. Ella me abrió con un delantal lleno de harina y una sonrisa que me recordó por qué me había caído bien desde el primer día. «Pásele, vecina. Ya tengo todo listo para empezar». Su cocina era pequeña, pero estaba perfectamente organizada. Tenía recipientes de plástico etiquetados con diferentes tipos de chiles, especias guardadas en frascos de vidrio, y una vaporera gigante que ocupaba 2 quemadores de la estufa.
Mire, Marisela, me dijo mientras se lavaba las manos. El secreto de este negocio no está en cocinar bonito, está en cocinar rico, rápido y barato. Los oficinistas no quieren gourmet, quieren que les sepa a casa de su mamá, pero sin el trabajo de hacerlo ellos mismos. Durante las siguientes 4 horas, Elena me enseñó todo lo que había aprendido en 2 años de negocio. Cómo calcular las porciones para no desperdiciar ingredientes, cómo hacer masa de tamales que no se desbaratara, cómo preparar salsa verde que picara pero no matara a la gente, cómo empacar la comida para que llegara caliente y presentable. Pero más importante, me enseñó algo que no esperaba, cómo volver a sentirme útil. ¿Sabe qué es lo mejor de este trabajo? Me dijo mientras envolvíamos tamales en hojas de plátano, que cada peso que gana es suyo. Nadie se lo puede quitar, nadie se lo puede robar, nadie le puede decir cómo gastárselo, nadie se lo puede robar. Esas palabras me llegaron como una revelación. Durante años, todo mi dinero había sido nuestro dinero. La pensión de Roberto era para gastos de la casa. Mis trabajos de medio tiempo eran para ayudar con los gastos. Nunca había tenido dinero que fuera completamente mío, sobre el que yo tuviera control total. Elena, le dije, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro, vecina. ¿Cómo supo que tenía que empezar de nuevo? ¿Cómo supo que podía hacerlo sola? Elena dejó de envolver tamales y me miró con esos ojos que han visto mucho sufrimiento, pero que han decidido no quedarse ahí. Cuando murió mi Miguel, mis hijos quisieron que me fuera a vivir con ellos. Ya no puede estar sola, mamá, me decían. Es peligroso, es triste, es innecesario. Pero yo me di cuenta de que para ellos, cuidarme significaba decidir por mí. ¿Qué comía? ¿A qué hora me acostaba? ¿Con quién hablaba? ¿Qué veía en la televisión? ¿Y qué hizo? Les dije que los quería mucho, pero que necesitaba intentar ser feliz por mi cuenta, que si fallaba, ahí estaban ellos para ayudarme, pero que tenía derecho a intentarlo. ¿Se enojaron? Al principio sí. Pensaron que estaba loca, que me iba a morir de hambre o que me iban a asaltar, pero cuando vieron que no solo sobrevivía, sino que estaba más contenta que cuando vivía esperando a que ellos me visitaran, ya no dijeron nada. Esa tarde regresé a mi departamento con las manos oliendo a comino y achiote, cargando una bolsa con 6 tamales que Elena me había regalado. Pero más importante, regresando con algo que no había sentido en años, emoción por el día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar que no dependía de las llamadas de Arturo o las visitas que nunca llegaban. Tenía un plan, tenía una nueva amiga, tenía una cuenta de banco con mi nombre. Esa noche, mientras calentaba uno de los tamales de Elena para la cena, sonó mi teléfono. Era Arturo. Miré la pantalla durante 5 tonos antes de decidir qué hacer. Antes, hubiera contestado al primer ring, con el corazón acelerado pensando que tal vez me necesitaba, que tal vez había pasado algo malo, que tal vez finalmente me iba a pedir perdón. Esta vez, dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a llamar inmediatamente. Dejé que sonara de nuevo. A la tercera llamada, contesté. Bueno, por fin. Mamá, ¿por qué no contestabas? Pensé que te había pasado algo. Estaba ocupada, mijo. ¿Ocupada con qué? ¿Viendo tus novelas? No, Arturo. Ocupada con mi vida. Hubo un silencio, como si no entendiera qué podía significar que su mamá tuviera una vida independiente de él. Oye, mamá, sobre lo de ayer, creo que malentendiste las cosas. Yo nunca he dicho nada malo de ti en el trabajo. Arturo, ya no quiero hablar de eso. ¿Cómo que no quieres hablar? Yo soy tu hijo. Tenemos que arreglar este malentendido. No es un malentendido, mijo. Y no tenemos que arreglar nada. Tú tienes que arreglar lo que hiciste. Mamá, no seas dramática. Ya no soy dramática, Arturo. Ya no soy nada de lo que tú dices que soy. Ahora soy lo que yo decido ser. ¿Qué te pasa? Estás muy rara. Lo que me pasa es que cumplí 63 años y finalmente entendí que tengo derecho a que me respeten, incluido mi propio hijo. Mamá, se me cuida, mijo. Cuando quiera hablar como la gente grande, me llama. Colgué el teléfono y me quedé ahí parada en mi cocina, temblando, pero no de miedo, de poder. Por primera vez en mi vida,
Había colgado el teléfono a mi hijo. Por primera vez, había puesto límites. Y el mundo no se había acabado. De hecho, se sentía como si apenas estuviera empezando. Los siguientes días pasaron como en una película en cámara rápida. Arturo me llamó 6 veces más, pero yo solo contesté 2. En ambas ocasiones, cuando empezaba con sus justificaciones y sus «mamá, no entiendes», yo simplemente le decía «cuando estés listo para hablar con respeto, me vuelves a llamar», y colgaba. Elena y yo empezamos a trabajar juntas 3 días a la semana. Yo llegaba a su casa a las 7 de la mañana y juntas preparábamos tamales, quesadillas y agua fresca para vender en las oficinas de la zona rosa. Al principio me daba pena tocar las puertas y ofrecer comida, pero Elena me enseñó que no había nada de qué avergonzarse. «Mire, Marisela», me decía cuando yo dudaba, «nosotras no estamos pidiendo limosna. Estamos ofreciendo algo bueno, a buen precio, hecho con amor. La gente necesita comer, y nosotras sabemos cocinar. Es un intercambio justo. En mi primera semana gané 380 pesos. No era mucho dinero, pero era mío. Cada billete que me daban los clientes satisfechos iba directo a mi cuenta nueva del banco. Y cada peso que depositaba me hacía sentir más fuerte, más independiente. El viernes de esa primera semana, mientras contaba las monedas que había ganado vendiendo quesadillas en un despacho contable, sonó mi teléfono. Esta vez no era Arturo, era Jimena. «Doña Marisela, buenas tardes». «Buenas tardes, mija. Disculpe que la moleste, pero necesito hablar con usted. Es sobre Arturo. Se me heló la sangre. ¿Le habría pasado algo? Por más coraje que le tuviera, seguía siendo mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Está bien?» «Sí, está bien físicamente, pero ¿se puede hablar? Es que está muy angustiado desde que ustedes discutieron, y ya no sé qué hacer con él. Dime, Jimena. Es que, bueno, yo no sabía lo del dinero que les pidió prestado a sus compañeros. Él me había dicho que era un bono que le iban a dar en la empresa. Cuando me enteré de la verdad, me dio mucha pena, doña Marisela. Mucha pena». Su voz sonaba sincera. Por primera vez desde que la conocía, Jimena no estaba hablándome con esa cortesía forzada que usaba cuando quería deshacerse de mí. ¿Y ya le regresó el dinero a esa gente? Está tratando, pero son como 15,000 pesos en total. Dice que usted ya no le contesta el teléfono, que está muy enojada con él y que no sabe cómo pedirle perdón. 15,000 pesos. Mi hijo había estafado 15,000 pesos usando mentiras sobre mi salud. Jimena, ¿puedo preguntarte algo? Claro, doña Marisela. ¿Tú sabías que la fiesta de Emiliano había sido el viernes cuando yo llegué el sábado? Hubo un silencio largo, tanto que pensé que se había cortado la llamada. «Sí», susurró finalmente. «Sí sabía». «¿Y por qué no me dijeron la verdad cuando les pregunté por teléfono?» Porque Arturo dijo que usted se iba a poner muy dramática, que iba a hacer escándalo, que era mejor que se enterara cuando ya estuviera aquí para que no pudiera cancelar el viaje y montar sus numeritos. Sus numeritos. Así llamaban a mi dolor, a mi necesidad de ser incluida en la vida de mi nieto. Numeritos. ¿Y a ti te parecía bien eso, Jimena? Otro silencio. No, doña Marisela. No me parecía bien, pero Arturo puede ser muy convincente cuando quiere. Y yo no quería problemas en la casa. ¿Y ahora qué quieres, mija? Que vengan a hablar. Los dos. Arturo quiere pedirle perdón en persona, y yo también quiero pedirle perdón. Por tratarla mal, por no defenderla, por todo. La propuesta me tomó por sorpresa. Había esperado más llamadas agresivas, más reproches, más intentos de hacerme sentir culpable. No había esperado una disculpa. ¿Cuándo? ¿Mañana por la tarde? ¿Podemos tomar un camión y estar en su casa como a las 4? No, dije inmediatamente. No vengan a mi casa. ¿Entonces dónde? Pensé rápido. Necesitaba un lugar neutral, donde yo me sintiera cómoda, donde pudiera irme si las cosas se ponían feas. En el café de la estación del Metro Doctores. Ahí nos vemos a las 5. Está bien, doña Marisela. Ahí vamos a estar. Cuando colgué, me senté en mi silla de plástico verde y traté de procesar lo que acababa de pasar. Mi nuera, que me había tratado como a un estorbo durante 5 años, me estaba pidiendo perdón. Mi hijo,
que me había humillado en su propia casa. Quería verme para disculparse. Parte de mí se emocionó. La parte que había estado esperando durante años que reconocieran todo lo que había hecho por ellos, que valoraran mis sacrificios, que me pidieran perdón por los desprecios. Pero otra parte de mí, una parte nueva que había empezado a crecer desde el día que abrí mi cuenta de banco, me decía que tuviera cuidado, que las disculpas no significaban cambios reales, que tal vez solo querían calmarme para volver a las cosas como estaban antes. Esa noche hablé con Elena. Le conté todo: el viaje a Guadalajara, la humillación, el dinero robado, la llamada de Jimena. ¿Y qué va a hacer, vecina?, me preguntó mientras tomábamos té de manzanilla en su cocina. No sé, Elena. Parte de mí quiere creer que van a cambiar, que finalmente entendieron. ¿Y la otra parte? La otra parte piensa que solo quieren que regrese a ser la mamá conveniente, la que da dinero cuando lo necesitan, la que no se queja cuando la tratan mal, la que siempre perdona todo. Elena asintió con la cabeza. ¿Sabe qué le voy a decir? Vaya a esa cita, pero vaya siendo la nueva Marisela, no la de antes. Vaya sabiendo que está dispuesta a aceptar y que no. Y si no le gusta lo que escucha, se pare y se va. Así de simple. ¿Y si de verdad quieren cambiar? Entonces tendrán que demostrárselo con hechos, no con palabras. Las palabras bonitas no borran años de maltrato, Marisela. Los cambios reales sí. El sábado llegué al café 20 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar pequeño, con mesas de plástico y música norteña de fondo. Pedí un café de olla y me senté en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada del metro. A las 5 en punto exactas, vi llegar a Arturo y a Jimena. Los dos venían vestidos elegantes, como cuando iban a misa o a reuniones importantes. Arturo traía puesta una camisa blanca y pantalón de vestir. Jimena llevaba un vestido azul marino y zapatos de tacón. Se veían nerviosos, incómodos, como si no estuvieran acostumbrados a ese tipo de lugares. Cuando me vieron, Arturo levantó la mano para saludar. Yo no respondí el saludo. Solo los vi acercarse a la mesa con esa cara de circunstancia que se pone cuando vas a un funeral. «Hola, mamá», dijo Arturo cuando llegó a la mesa. Su voz sonaba diferente, más suave, menos segura que de costumbre. «Hola», contesté sin levantarme, sin sonreír, sin hacer ningún gesto que los tranquilizara. Se sentaron frente a mí. Jimena pidió un café y Arturo una Coca-Cola. Nadie habló durante los primeros 5 minutos. Solo se escuchaba la música y el ruido de los carros pasando por la avenida. Finalmente, Arturo rompió el silencio. «Mamá, vine a pedirte perdón». Lo miré a los ojos sin contestar. Esperé a que continuara. «Me porté muy mal contigo. En la casa, con lo de la fiesta, con lo del dinero. Todo estuvo mal». «¿Qué estuvo mal específicamente, Arturo?». La pregunta lo descolocó. Esperaba que yo dijera: «Ay, mijo, no te preocupes, ya se me pasó el enojo». No esperaba que le pidiera detalles. Pues, todo. El no decirte la verdad sobre la fiesta. El tratarte mal cuando llegaste. El no invitarte a cenar. ¿Y qué más? ¿Qué más qué? ¿Qué más estuvo mal, Arturo? Porque hasta ahora solo me has mencionado 3 días. Pero yo llevo 5 años sintiéndome como una extraña en tu familia. Jimena intervino. «Doña Marisela, yo también quiero pedirle perdón. La he tratado mal. No la he hecho sentir bienvenida en nuestra casa. No he defendido su lugar como abuela de Emiliano». Sus palabras sonaban ensayadas, pero había algo sincero en su tono. «¿Y por qué ahora?», les pregunté. «¿Por qué ahora les importa cómo me sienten?». Arturo y Jimena se miraron entre ellos. Porque Emiliano ha estado preguntando por ti», dijo Jimena. «Desde que te fuiste, pregunta por qué su abuela se veía triste. ¿Por qué no se quedó más tiempo? ¿Por qué no regresa? Y porque me di cuenta de que eres mi mamá», agregó Arturo, «y que no tengo derecho a tratarte como lo he hecho». Tomé un sorbo de mi café y los miré por largo rato. Veía a mi hijo, ese hombre de 35 años que todavía esperaba que su mamá lo perdonara todo sin cuestionamientos. Veía a mi nuera, que había aprendido a tratarme mal porque su marido le había enseñado que eso era normal. «¿Saben qué?», les dije finalmente. «Les creo que se sienten mal.
Les creo que se dieron cuenta de que se portaron feo conmigo, pero no les creo que vayan a cambiar. Mamá, claro que vamos a cambiar, insistió Arturo. Te lo prometo. Como cuando me prometiste que me ibas a devolver los 50,000 pesos que te presté para la casa. Como cuando me prometías que me ibas a invitar más seguido. Como cuando me prometías que íbamos a ser una familia unida. Arturo bajó la cabeza. Esto es diferente, mamá. No, mijo. Esto es igual. Ustedes se sienten culpables ahorita, pero en un mes van a volver a ser los mismos. Y yo no voy a volver a ser la misma. Me paré de la mesa y saqué un billete de 50 pesos para pagar mi café. Marisela, espérese, me dijo Jimena. ¿Qué podemos hacer para que nos perdone? No se trata de perdonar, Jimena. Se trata de respetar. Y el respeto no se pide, se gana. Y se demuestra con hechos, no con palabras. ¿Qué tipo de hechos?, preguntó Arturo. Ya lo van a ver, mijo. Si de verdad quieren cambiar, ya lo van a ver. Salí del café y caminé hacia la estación del metro. Mientras bajaba las escaleras, escuché que Arturo me gritaba desde la calle. «¡Mamá, no te vayas así!» Pero no volteé. Por primera vez en mi vida, fui yo la que se fue dejando palabras sin terminar. Después de ese encuentro en el café, algo cambió en mi forma de caminar, literalmente. Elena me lo dijo 3 días después, cuando llegué a su casa para preparar la comida del día. ¿Sabe qué, Marisela? Ya no camina como antes. ¿Cómo caminaba antes?, le pregunté mientras amarraba mi delantal, como si se estuviera disculpando por existir. Ahora camina como si tuviera derecho a estar aquí. Tenía razón. Me había dado cuenta cuando me veía reflejada en los vidrios de las oficinas donde vendíamos comida. Ya no caminaba con los hombros encorvados. Ya no mantenía la vista en el suelo. Ya no me hacía pequeñita para no molestar. Mi negocio con Elena empezó a crecer. Los clientes nos recomendaban con otros empleados. Y pronto estábamos vendiendo en 4 edificios diferentes. Yo tenía mi propia ruta. El despacho contable de la calle Hamburgo, la agencia de publicidad de Insurgentes y 2 consultorios médicos en la zona rosa. En 3 semanas, ya tenía 1,200 pesos en mi cuenta de banco. Era más dinero del que había tenido solo para mí en años. Pero más importante que el dinero era la sensación de que cada peso me lo había ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mis propias manos. Una tarde, mientras contaba las monedas en la mesa de mi cocina, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. «Bueno, ¿señora Marisela Jiménez?» «Sí, soy yo. Habla la licenciada Patricia Vega, del DIF de Guadalajara. La estoy llamando porque tenemos una situación con su nieto Emiliano. Se me heló la sangre. ¿Le habría pasado algo? ¿Estaría enfermo? ¿Accidentado? ¿Qué pasó con mi nieto?» «Tranquila, señora. Emiliano está bien físicamente, pero estamos investigando una denuncia anónima sobre negligencia en el cuidado del menor». ¿Negligencia? ¿De qué habla? Alguien reportó que el niño ha sido dejado solo en casa por periodos prolongados, que no está recibiendo atención médica adecuada y que hay situaciones de violencia doméstica en el hogar. Necesitamos verificar esta información, y parte del protocolo incluye contactar a familiares cercanos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Emiliano solo en casa? ¿Violencia doméstica? ¿Quién hizo la denuncia? Es anónima, señora. Pero necesitamos que nos platique sobre la situación familiar que usted ha observado. Le conté todo. El viaje a Guadalajara. ¿Cómo me habían tratado? La indiferencia hacia Emiliano cuando llegué. Las mentiras sobre las fiestas. Le hablé de los grupos de WhatsApp donde se burlaban de mí, de cómo usaban mi nombre para estafar gente. ¿Ha observado algún tipo de maltrato hacia el menor? No físico, licenciada. Pero sí lo he visto muy apagado, muy serio para un niño de 8 años. La última vez que lo vi, ni siquiera quiso abrazarme. Me dijo que su mamá no lo dejaba abrazar personas que no conocía bien. ¿Usted es su abuela? Sí, soy su abuela paterna. Pero ellos me han alejado de su vida. La licenciada tomó mis datos y me explicó que iban a hacer una visita domiciliaria en los próximos días. Me pidió que mantuviera la información confidencial y me dio su número por si recordaba algo más. Cuando colgué, me quedé sentada en mi silla, procesando todo. ¿Quién habría hecho esa denuncia? ¿Era real lo que decían?
¿O alguien quería vengarse de Arturo? 2 días después tuve mi respuesta. Elena y yo estábamos preparando quesadillas en su cocina cuando sonó mi teléfono. Era Arturo, pero esta vez su voz sonaba desesperada. «Mamá, necesito que me ayudes». «¿Qué pasó, Arturo?» «Vinieron del DIF a la casa. Dijeron que alguien reportó que maltratamos a Emiliano». «Es mentira, mamá. Es una mentira horrible». Pero se llevaron a Emiliano a una casa temporal mientras investigan. Mi corazón se partió. Mi nieto, confundido y asustado, en manos de extraños. ¿Qué necesitas que haga? Que hables con ellos, que les digas que somos una familia normal, que Emiliano está bien cuidado, que no hay violencia en la casa. Arturo, ¿es verdad lo que dice la denuncia? Claro que no, mamá. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Porque necesito saber la verdad para poder ayudarte. Hubo un silencio largo. Bueno, a veces Jimena y yo discutimos fuerte. Y sí, a veces hemos dejado a Emiliano solo un rato cuando tenemos que salir. Pero no es maltrato, mamá. Es vida normal. ¿Qué tan fuerte discuten? Pues, gritamos. Jimena a veces avienta cosas. Pero nunca le hemos pegado a Emiliano. ¿Y qué tan solo lo dejan? Máximo 2 horas, cuando tenemos juntas de trabajo o compromisos. Él ya está grande. 2 horas. Un niño de 8 años, solo en casa durante 2 horas mientras sus papás tenían compromisos. Arturo, ¿quién crees que hizo la denuncia? No sé, mamá. Tal vez algún vecino metiche. O alguien de mi trabajo que quiere vengarse por lo del dinero. ¿Ya le devolviste el dinero a tus compañeros? Estoy en eso, mamá. Pero ahora con esto del DIF, no puedo pensar en nada más. ¿Me vas a ayudar? Miré a Elena, que había estado escuchando toda la conversación. Ella me hizo una seña con la mano, como diciendo, piénsalo bien. Arturo, voy a ayudarte, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera, me das el número de la licenciada del DIF para hablar directamente con ella. Segunda, cuando recuperen a Emiliano, yo lo voy a ver cada 15 días, mínimo. Tercera, nunca más me vas a mentir sobre nada. Mamá, pero... o aceptas mis condiciones, o te las arreglas solo. Tú decides. Otra pausa larga. Está bien, mamá. Acepto. Esa misma tarde, hablé con la licenciada Patricia Vega. Le expliqué mi situación familiar con honestidad, pero también le confirmé que, pese a los problemas entre nosotros, nunca había visto maltrato físico hacia Emiliano. Señora Jiménez, ¿estaría dispuesta a hacer un apoyo familiar para el menor? En casos como este, cuando hay negligencia leve pero no maltrato severo, a veces podemos trabajar con la familia extendida para crear un plan de cuidado. ¿Qué significa eso? Que usted podría tener visitas regulares con su nieto, supervisar que esté bien cuidado y ser una figura de apoyo mientras los padres reciben orientación familiar. ¿Y si veo que algo no está bien? Entonces nos reporta inmediatamente. Acepté ser el apoyo familiar de Emiliano. Firmé papeles, asistí a una plática sobre derechos de los menores y recibí un número de emergencia para reportar cualquier situación irregular. Una semana después, Emiliano regresó a casa de sus papás, pero ahora yo tenía derecho legal a visitarlo cada 15 días, y Arturo y Jimena tenían que asistir a terapia familiar obligatoria. La primera visita que hice después de todo este proceso fue completamente diferente a la del cumpleaños. Llegué a la casa en taxi, pero esta vez Arturo me esperaba en la puerta. Hola, mamá. Gracias por venir. Hola, mijo. Me invitó a pasar a la sala. Jimena salió de la cocina secándose las manos, pero esta vez me saludó con un beso en la mejilla. Doña Marisela, ¿gusta un café? Sí, gracias, mija. Emiliano estaba sentado en el sofá, viendo caricaturas. Cuando me vio, se levantó y caminó hacia mí. Esta vez no dudó. Me abrazó. Hola, abuela. ¿Trajiste dinosaurios? Me reí por primera vez en semanas. No, mi amor, pero traje algo mejor. Saqué de mi bolsa 3 tamales oaxaqueños que había preparado especialmente para él. ¿Qué es eso? Comida que hace tu abuela. ¿Quieres probar? Durante las siguientes 2 horas, comimos tamales, jugamos con sus carros de juguete y platicamos de todo. Emiliano me contó de su escuela, de sus amigos, de las caricaturas que le gustaban. Yo le hablé de mi trabajo vendiendo comida, de Elena, de los clientes que ya me conocían por mi nombre. Abuela,
¿Tú trabajas? Sí, mi amor. Trabajo todos los días. ¿Y te gusta? Me gusta mucho. Porque el dinero que gano es mío y puedo comprarte dinosaurios cuando quiera. Emiliano se rió y me abrazó más fuerte. Cuando me iba, Arturo me acompañó hasta el taxi. Mamá, gracias. Por ayudarnos. Por no abandonarnos cuando más te necesitábamos. No lo hice por ustedes, Arturo. Lo hice por Emiliano. Lo sé. Y también sé que tengo mucho que cambiar. Entonces cámbialo, mijo. De verdad, cámbialo. En el taxi de regreso a la terminal de autobuses, me quedé viendo por la ventana las calles de Guadalajara. La misma ciudad que me había recibido con humillación 3 meses antes, ahora se sentía diferente. No porque la ciudad hubiera cambiado, porque yo había cambiado. Ya no era la mujer que mendigaba amor. Era la mujer que exigía respeto. Ya no era la abuela que rogaba por migajas de atención. Era la abuela que tenía derechos legales para ver a su nieto. Ya no era la Marisela que se disculpaba por existir. Era la Marisela que había aprendido a valorarse. 6 meses después de todo lo que les acabo de contar, estoy sentada en mi cocina, pero ya no es la misma cocina triste donde comía huevos duros y pan viejo. Ahora huele a canela y piloncillo porque Elena y yo expandimos el negocio. Vendemos también postres caseros, arroz con leche, gelatinas de mosaico y mi nueva especialidad, pay de limón que se vende como pan caliente en las oficinas de Polanco. Tengo 8,400 pesos en mi cuenta de banco. Es más dinero del que jamás pensé que podría tener solo para mí. Pero lo más importante no son los pesos. Es lo que representan. Mi independencia, mi dignidad, mi capacidad de cuidarme sola sin pedirle favores a nadie. Las fotos familiares siguen en la mesa de la cocina, pero ya no me duelen. Las veo y recuerdo momentos bonitos. Sí, pero también recuerdo la mujer que era antes, la que creía que su valor dependía de cuánto podía dar, de cuánto podía sacrificarse, de cuánto podía aguantar sin quejarse. Esa mujer ya no existe. Emiliano viene a visitarme cada 15 días, como marca el acuerdo del DIF, pero ahora también me llama por teléfono los miércoles, porque él quiere, no porque alguien lo obligue. Me cuenta de la escuela, de sus amigos, de las caricaturas nuevas que ve, y yo le cuento de mis clientes, de los nuevos sabores que estoy inventando, de los lugares bonitos que he conocido vendiendo comida por la ciudad. La semana pasada me dijo algo que me llegó al corazón. Abuela, ¿por qué antes casi no venías a vernos? Porque tus papás me decían que estaban muy ocupados, mi amor. Pero ahora sí vienes siempre. Ahora sí vengo siempre. Me gusta más así. A mí también me gusta más así. Me gusta tener un lugar garantizado en la vida de mi nieto. Me gusta que mis visitas no dependan del humor de Arturo o de si Jimena tiene ganas de recibirme. Me gusta que el gobierno de México reconozca mi derecho a ser abuela, aunque mi propia familia haya tardado años en reconocerlo. Arturo y Jimena siguen yendo a terapia familiar. Según me cuenta Emiliano, ya no gritan tanto en la casa, y ya no lo dejan solo cuando salen. La terapeuta les ha enseñado a comunicarse mejor, y parece que finalmente entendieron que ser padres significa más que solo darle comida y techo a un niño. Arturo me llama cada domingo por la tarde. Nuestras conversaciones son diferentes ahora. Ya no me pide dinero prestado porque sabe que le voy a decir que no. Ya no me cuenta sus problemas esperando que yo los resuelva porque sabe que ya no es mi trabajo arreglar su vida. Hablamos de cosas normales, el clima, las noticias, cómo está Emiliano en la escuela. Hace 3 domingos me dijo algo que nunca pensé que escucharía de su boca. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mijo. ¿Cómo supiste que tenías que cambiar? ¿Cómo supiste que merecías algo mejor? La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez que Arturo reconocía que yo había merecido algo mejor, que había tenido razones válidas para alejarme de ellos. No fue que lo supiera, Arturo, fue que llegué al límite. Llegué al punto donde doler ya no me dolía, y ahí me di cuenta de que algo estaba muy mal. ¿Y no te arrepientes? ¿De haberte alejado? ¿De haber puesto límites? ¿Tú qué crees? ¿Crees que debería arrepentirme? Hubo una pausa larga. No, mamá. Creo que hiciste bien. Creo que necesitábamos que nos pusieras un alto. Esas palabras me las he repetido muchas veces desde entonces. Necesitábamos que nos pusieras un alto.
Mi hijo había entendido finalmente que los límites no son castigos, son actos de amor propio que terminan beneficiando a todos. Elena y yo ya no solo somos socias, somos amigas de verdad, amigas de esas que se cuentan todo, que se apoyan en los días difíciles, que celebran juntas los éxitos pequeños. La semana pasada cumplió 67 años y le organicé una pequeña fiesta en mi departamento. Vinieron otras 5 señoras del negocio de comida casera que hemos conocido en estos meses. Fue la primera vez en años que mi casa se llenó de risas que no dependían de mi familia. Risas de mujeres que han vivido mucho, que han perdido mucho, pero que han decidido no quedarse en el dolor. Mujeres que han descubierto que la vida después de los 60 puede ser el capítulo más honesto y más libre de todas. Una de ellas, doña Carmen, me dijo algo mientras lavábamos los platos. ¿Sabe qué, Marisela? Usted cambió mucho desde que la conocí. ¿En qué he cambiado? Antes se veía como si estuviera pidiendo permiso para existir. Ahora se ve como si supiera que tiene derecho a estar aquí. Tiene razón. Ahora sé que tengo derecho a estar aquí. Derecho a ocupar espacio. Derecho a tener opiniones. Derecho a decir no cuando algo no me conviene. Derecho a pedir respeto sin tener que ganármelo con sacrificios. Ayer domingo, mientras preparaba pay de limón para la semana, reflexioné sobre todo lo que ha pasado desde aquel viaje terrible a Guadalajara. En 6 meses, mi vida cambió completamente, pero no cambió porque mis circunstancias mejoraran mágicamente. Cambió porque yo decidí que merecía algo mejor, y tomé las acciones necesarias para conseguirlo. Nadie vino a rescatarme. Nadie llegó a ofrecerme una vida mejor. Yo misma me rescaté. Yo misma me ofrecí una vida mejor. Y descubrí que tenía la fuerza para hacerlo. Ahora entiendo que durante años estuve esperando que mi familia me diera el lugar que yo merecía, cuando todo el tiempo el poder de dármelo estaba en mis manos. Estuve esperando que reconocieran mi valor, cuando lo que tenía que hacer era reconocerlo yo misma y actuar en consecuencia. La mujer que viajó 3 días en autobús para que la humillaran en una fiesta infantil ya no existe. En su lugar está una mujer que tiene su propio negocio, su propia cuenta de banco, sus propias amigas y sus propios planes para el futuro. El mes que entra, Elena y yo vamos a rentar un local pequeño en la colonia Roma para hacer nuestras comidas en un espacio más grande. Vamos a contratar a 2 señoras más que están en la misma situación que estuvimos nosotras. Mujeres mayores que necesitan ingresos y que saben cocinar con amor. También me inscribí en un curso de repostería en el Instituto de Capacitación para el Trabajo. Quiero aprender técnicas nuevas, conocer recetas diferentes, expandir mi repertorio más allá de lo que ya sé hacer. Por primera vez en mi vida, tengo planes que no dependen de nadie más. Planes que hice pensando solo en lo que yo quiero, en lo que me hace feliz, en lo que me conviene. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que no tengo 25 años, tengo 63, y eso no me limita. Al contrario, me da una ventaja que las jóvenes no tienen: la experiencia de saber que se puede sobrevivir a las pérdidas más grandes y salir fortalecida del otro lado. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Y nunca, nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando dejas de pretender ser lo que otros necesitan que seas. Si estás escuchando esta historia y algo de lo que viví te suena familiar, si tú también has dado todo y has recibido migajas, si tú también has mendigado amor donde solo hay indiferencia, quiero que sepas algo muy importante. No tienes que seguir así. No importa la edad que tengas. No importa cuánto tiempo llevas en esa situación. No importa que la gente te diga que así son las familias, o que tienes que aguantar porque son tu sangre. Tu felicidad importa. Tu dignidad importa. Tu paz mental importa. Y tienes derecho a proteger todo eso, aunque a otros no les guste. El amor verdadero no duele. El amor verdadero no humilla. El amor verdadero no te hace sentir pequeña ni insignificante. Si lo que llamas amor te está destruyendo por dentro, entonces no es amor, es costumbre, es manipulación, es miedo, pero no es amor.
Yo tardé 63 años en entender esto. Tú no tienes que tardar tanto. Ahora quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses bien. ¿Has vivido algo parecido a lo que te conté? ¿Conoces a alguien que esté pasando por una situación similar? Cuéntame en los comentarios. A veces, compartir nuestra historia es el primer paso para cambiarla. Y si esta historia te tocó el corazón, si crees que alguien más necesita escucharla, dale like a este video y suscríbete al canal, porque mensajes como este necesitan llegar a todas las personas que aún no saben que merecen algo mejor, que merecen ser respetadas, que merecen ser valoradas, que merecen ser felices, sin pedir permiso.